El rector de la Universidad Cruceña asegura que no hay informes del INE en cuanto al avance. Se mantiene la exigencia de que el censo sea el 2023. El presidente de la ABC desmiente las acusaciones en su contra por presunta corrupción. Negó además que hubiera buscado una reunión con Morales. La Comisión de Calificación de la ABC de Chuquisaca defiende la licitación de la carretera doble vía Sucre-Yamparaes. Aseguran que no hubo sobreprecio. La marcha de ADEPCOCA partió desde Los Yungas este domingo pasado y continúa avanzando hacia La Paz. Por ahora no existe diálogo con el gobierno. Rolando Cuellar del MAS criticó las declaraciones de Morales y lo acusa de buscar la desestabilización del gobierno de Arce. Otro sector del MAS rechaza la posición de Cuellar. El sujeto acusado de asesinar a sus 2 hijos sigue internado en el Hospital de Clínicas. En próximos días será llevado a la cárcel de Chonchocoro. Las elecciones en 4 municipios en Santa Cruz se desarrollaron sin mayores contratiempos. Se esperan los resultados finales del TED departamental. A nivel nacional se registran 90 casos de viruela símica, la mayoría en Santa Cruz. El procesamiento de casos sospechosos sigue en Inlasa y Cenetrop. El ministro de Gobierno espera firmar un acuerdo con la alcaldía de El Alto para que funcionen las cámaras de seguridad. En el panorama internacional, con un contundente rechazo de la población, el proyecto de la nueva constitución queda en nada. El plebiscito deja mal parado al gobierno de Boric. El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras ha asegurado ser inocente. Afirma que en ningún momento se ha recibido ningún tipo de soborno y ha rechazado las denuncias en su contra. Y algunos ya lo han confirmado, que Gensilina recibió. Hoy más millonarios. Es falso. Y es más, y quiero ser sincero, que antes la licitación nunca me reuní con la empresa. No voy a renunciar, más bien voy a estar hasta que se esclarezca con los hechos de la verdad. Porque no tenemos por qué escaparnos. Les he dicho, señor Héctor Arce, diputado, usted no se va a hacer la burla de juez. ¿No? Si no puede probar contra mi persona, yo tomaré mis acciones. Tomar acciones como corresponde. Con relación a las denuncias realizadas precisamente por el diputado del Movimiento al Socialismo, ha pedido que las mismas sean comprobadas. Caso contrario, tomará acciones legales. Compañeros. Denuncias de presuntas coimas para funcionarios de la ABC deja como resultado 2 personas aprendidas. Se las acusa de delitos de tener que la ABC contra el Estado. Está siendo dirigido por una organización criminal. Héctor Arce, diputado del Movimiento al Socialismo, denunció el 1 de septiembre un presunto acto de corrupción en la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaes por parte del ABC. Que la ABC está siendo dirigido por una organización criminal delincuencial que hacen este tipo de acuerdos sucios, turbios, debajo de la mesa. Le pido, hermano Lucho, el día de hoy, destituya al presidente nacional del ABC, el señor Gensilina. Debe ser destituido. El Ministerio Público de La Paz informó que hay 2 detenidos. La Comisión de Fiscales intervino la ABC por la denuncia contra 9 personas. Los estados tienen 8 horas para determinar su situación procesal. Dentro de esas 8 horas determinarán si siguen en calidad de arrestados o aprendidos. Eso sí es un aspecto procesal que los fiscales de allá lo tienen que manejar ante el juez cautelar. Después de más de 10 horas de audiencia, el juez determinó que los acusados deberán cumplir con la medida en el penal de San Roque en Sucre. Valoramos la objetividad del juez. Por esa razón se ha determinado la detención preventiva por 6 meses para los 2 imputados y bueno, dejamos en manos de la justicia que hagan su trabajo. Como diputado nacional en representación del pueblo boliviano hemos cumplido nuestro deber en denunciar este hecho de corrupción y esto implica no estar en contra de nuestro gobierno nacional, en contra de nuestro presidente. Al contrario, considero que presentar esta denuncia es proteger a nuestro gobierno nacional. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que no meterá las manos al fuego por Gensilina ni por los 9 funcionarios que fueron acusados por el diputado Arce. Absolutamente no hay protección a nadie. Lo que queremos nosotros es mostrar que todos nuestros actos son efectivamente transparentes. Y si hay funcionarios que están metidos, comprometidos con la corrupción, ya saben cuál es la decisión del ministro que siempre lucha
para que todas las acciones sean transparentes. Bueno, nadie puede meter manos por nadie, cada uno de sus actos es propio de cada persona. El presidente de la caminera, Henry Nina, mencionó que tiene pruebas que demuestran su inocencia y anunció que aclarará el tema el lunes en una conferencia de prensa. Y más de tema porque el ministro de Justicia señaló que se investigará este caso y se sancionará al responsable, caiga quien caiga. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional anunció que el gobierno llegará hasta las últimas consecuencias en el caso sobre los presuntos hechos irregulares en la licitación de la doble vía que involucra a la administradora boliviana de carreteras. El contrato es el 4 de febrero de este año y sobre este contrato hay una realidad que se tiene que tomar en cuenta. Esta obra, que tiene un valor referencial de 499 millones de bolivianos, ha sido contratada en 456 millones de bolivianos. Se ha contratado a la empresa que ha ofrecido el precio más bajo. No se ha contratado a la empresa que tenía el precio más alto, el segundo o el tercero. Los otros 5 consorcios que tienen que trabajar o que han presentado propuestas en esta temática no han sido contratados. Se ha contratado a la empresa que tenía el precio más bajo. Este es un caso en el cual tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Esta es una de las obras emblemáticas del Bicentenario. El Aeropuerto Internacional de Alcantarí, el 2025, recibirá cientos de visitas internacionales y esa doble vía la requerimos como una de las obras principales del Bicentenario. Esta es una obra que no puede quedar sin conclusión y que tiene que realizarse en plazos breves que necesitamos concluir este trabajo. Por ese motivo hay que actuar con mucha responsabilidad y en cuanto se tiene la menor denuncia de corrupción, el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Transparencia inician todos los procesos de revisión en la institucionalidad estatal. El gobierno del presidente Arce va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias, como dice él siempre, caiga quien caiga, y con una política de cero tolerancia a la corrupción. La autoridad recordó que este fue el segundo proceso de licitación que se hizo y que el primero se declaró desierto porque no se encontró un proponente que cubriera la demanda de la convocatoria. Invitan a las autoridades involucradas dar un paso al costado. Votarlo si don Arce Catacora no está metido en la corrupción, debe dar una señal clara al país que no es corrupto su gobierno y debe destituirlo al señor Edgar Montaño y destituir a toda esa planta de ejecutivo y reemplazar para que se fiscalice, ¿no es cierto?, de forma correcta. Ahí lo tienen ocupando los mismos espacios, o sea, lo tienen al ratón cuidando el queso. Manifestó que existe una pugna de poder en el movimiento al socialismo. Y la oposición apunta a Evo Morales por las denuncias de corrupción en la ABC. Efectivamente, pues recordemos con el tráfico de influencias en CAMC con Gabriela Zapata, él ha sido pues el impulsor de que las empresas chinas lleguen al país, él conoce de qué manera se puede realizar el tráfico de influencias, la corrupción en las distintas instituciones del Estado y por eso pues está realizando estas declaraciones, estas denuncias, porque él perfectamente en su gobierno ha realizado los mismos actos de corrupción. Las denuncias, cuando uno tiene conocimiento de unos hechos irregulares, seguramente habrá hecho conocer al presidente, pero él como una persona pública, expresidente, ya debería de haber acudido al Ministerio Público, como lo ha hecho el señor Héctor Arce, ¿no? Entonces yo creo que a destiempo, a ver, ojalá sus denuncias surtan efecto y las responsabilidades caiga quien caiga, nosotros no vamos a encubrir ninguna responsabilidad, ningún acto de corrupción. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, critica las declaraciones de Evo Morales, mientras que desde Creemos aseguran que hay una ruptura en el MAS. Un plan, ese plan negro que dice el señor Evo Morales, más bien él está gestando un plan negro contra el gobierno nacional. Tras la declaración de Evo Morales anunciando de que existe un plan negro contra él, el diputado Rolando Cuellar manifestó lo siguiente. Nosotros queremos decirle al señor Evo Morales que él está paranoico. Acá el gobierno ni nadie se acuerda del señor Evo Morales para quererlo tumbar. El señor Evo Morales, para empezar, no es autoridad electa, ni es gobierno para que quieran tumbarlo. No existe ningún plan negro para tumbarlo.
Por otra parte, el diputado de Creemos se refirió sobre las declaraciones de Evo Morales. Es cierto que el MAS está en una ruptura, ya no va a haber reconciliación y por lo tanto están sacando sus trapitos al sol. Bueno, la pugna es por la presidencia para el 2025, eso es más que evidente, ¿no es cierto? Ya don Evo Morales ha lanzado su globo de ensayo, lo ha mandado a don Cronenberg, a otras personas en el alto para la candidatura para el 2025. Y don Arce Catacora le ha puesto un estate quieto, soy yo el que estoy en el poder y yo también quiero. Resaltar que el diputado del MAS indicó que el exmandatario Evo Morales no es autoridad electa para que lo quieran tumbar.